El estudio sobre las palabras que deben evitarse en una conversación de negocios es muy amplio. En sentido general, nosotros podemos afirmar que gracias a esos mismos estudios que se han hecho sobre el uso de las palabras, hay términos que predisponen a la mayoría de las personas a tomar una decisión sobre la otra. El sí y el no son de esos términos cortos que conviene manejar cuando estamos buscando hacer que las personas se muevan en la dirección que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, cuando uno estudia las técnicas de negociación, ya decíamos que se deben evitar las discusiones y que un desacuerdo se convierte en una discusión si no lo sabemos manejar. Eso, si nosotros queremos persuadir a nuestro interlocutor, si la intención es debatir o refutar, ya eso es otro cuento. Pero cuando queremos lograr que el otro haga lo que queremos, hay que evitar los desacuerdos. Hay que evitar las discusiones. Cuando hay desacuerdos, pues sobre un punto, nosotros debemos empezar destacando las cosas en las que estamos de acuerdo, ¿verdad? Insistir en que ambos tenemos el mismo fin, perseguimos el mismo objetivo. Eso es lo que llamamos afinidad. Y aclarar que la diferencia quizás es de método, pero no del propósito, que estamos en la misma intención. Hágale sentir eso al otro, que persiguen el mismo fin y que aunque uno aún no están de acuerdo con algún punto, eso es con relación al método, pero que ustedes van en el mismo camino. Haga que la persona diga sí, sí, desde el principio. Evite, si es posible, que diga que no. Los expertos en neurolingüística dicen que un no es un obstáculo sumamente difícil de vencer en un proceso persuasivo. Dicen ellos, los expertos en neurolingüística, que cuando alguien dice no, todo el orgullo que hay en esa persona exige que sea consecuente con ese no. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tomará en cuenta ese precioso orgullo que él tiene y el respeto a la palabra que dijo. Una vez dicha una cosa, la persona tiene que atenerse a ello. Por lo tanto, es clave que nosotros mantengamos a nuestros interlocutores en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio de su intervención una serie de síes como respuesta. Así es como uno mantiene el proceso psicológico del otro, lo mantiene en una dirección afirmativa. Es como una bola de billar. Hay que impulsarla en la dirección que uno quiere y se necesita que la bola choque con algo para que se desvíe o empujarla con demasiada fuerza para que la bola se devuelva en dirección opuesta. Esto es asimismo la neurociencia, la neurolingüística nos explican que son los patrones para convencer a la gente. Hay que empujar a la gente en la dirección que uno quiere. Fíjense, cuando una persona dice no, pero en realidad tal vez quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de 2 letras. Para decir no, cuando se quiere decir sí, se requiere que todo el organismo, glándulas, nervios, los músculos se alineen a un estado de rechazo. Casi siempre que esto pasa, tú podrás notar un gesto en el otro que indica una retirada física o una posición para la retirada. Es decir, la persona que dice no se echa hacia atrás, hace un gesto como de pararse, de recoger lo que tiene sobre la mesa, etc. Todo el sistema neuromuscular se pone en guardia contra la aceptación de una propuesta cuando alguien dice la palabra no. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando una persona dice sí, no aparece ningún gesto físico que indique una actividad de retirada. Cuando se dice sí, el cuerpo, el organismo en su totalidad está en una actitud de movimiento positivo, de aceptación, de apertura.
Por lo tanto, cuantos más síes podamos sacar desde el comienzo de nuestra conversación, de nuestra propuesta al interlocutor, más probable es que cuando tengamos el momento de hacer la propuesta final, esa persona esté de nuestro lado. Si hacemos que de entrada un profesor, un cliente, un hijo, un esposo, un padre diga que no, vamos a requerir mucha sabiduría y mucho esfuerzo para cambiar la negativa por una actitud afirmativa sobre lo que nosotros estamos buscando. Sobre el uso de esta técnica del sí, contó un empleado de servicio al cliente en un banco que una vez fue un cliente a abrir una cuenta y se negaba a dar algunas informaciones porque las consideraba personales. Dice en la historia que leí en el libro que ese empleado, antes de conocer esta estrategia del sí, lo que hacía en esos casos era informarle al cliente que si se negaba a dar la información, el banco también se iba a negar a abrirle la cuenta. Era así como mostrar una actitud de superioridad por parte de él como representante del banco. Y le hacía sentir a los clientes poco importantes, esa es la verdad. Se terminaban muchos yéndose de la institución. Pero ya este banquero, como en ese momento conocía esta estrategia, optó por cambiar de metodología. En vez de insistirle en lo que quería el banco, él prefirió hablarle de lo que le convenía a él como cliente, para sacarle esos síes desde el principio. Cambiar los no por síes. Le dijo que la información que él se estaba negando a dar no era que fuera absolutamente necesaria, pero que supusiera que si al momento de su muerte él tuviera dinero en ese banco, le dice él, ¿no le gustaría a usted que le entregaran ese dinero a su familiar más cercano, que por ley además le corresponde? Sí, claro, dijo el cliente, ¿verdad? Ante esa pregunta. Insistió el señor del banco. ¿No le parece que darnos el nombre o el contacto de esa persona es buena idea por si a usted le pasa algo? Sí, dijo otra vez el cliente, y comenzó a suavizarse el hombre, cambió de actitud. Y no solo cuenta el servicio al cliente del banco que no solo le ofreció la información que le estaba solicitando, sino que abrió una cuenta auxiliar a nombre de su esposa por si le pasaba algo. Este método de los síes, algunos lo llaman el método socrático, en referencia a Sócrates, el famoso filósofo griego, que empleaba una filosofía que le llamaban la mayéutica. El método socrático o mayéutica consiste, todavía lo usamos, en no discutir. Mayéutica en griego quiere decir ayudar a parir. La mamá de Sócrates era una comadrona que ayudaba a las mujeres a dar a luz. Y la idea de Sócrates con este método era ayudar a la gente a parir la verdad, sin entrar en discusiones sobre quién tiene la razón. ¿Qué hacía Sócrates? Le hacía preguntas a las personas, a las cuales tenían que responder positivamente, regularmente, esas preguntas. Seguía ganando una afirmación tras otra, una pregunta tras otra, la persona iba afirmando, y cuando ya tenía una cantidad de síes a su favor, entonces llegaba a un punto en el que su adversario, casi sin darse cuenta, terminaba afirmando algo que hacía un ratito, hacía un momento, había negado. La próxima vez que nosotros estemos en un desacuerdo con la contraparte, con alguien con quien queremos llegar a un acuerdo, no le digamos que está equivocado. Mejor empecemos a hacerle preguntas amables que traigan como respuesta un sí y luego otro sí y otro, hasta que esa persona se suavice y pueda mirar las cosas con mayor tranquilidad y desde el ángulo que tú le estás proponiendo. Esta es una técnica muy favorable cuando vamos a negociar, cuando vamos a proponer, cuando queremos que nos apoyen.
hacer que las personas estén en una actitud afirmativa, en una actitud positiva. Y lo más probable es que cuando lleguemos al momento de presentarle nuestra propuesta, sigan así, positivos y afirmativos con lo que le estamos proponiendo.